Eh, ok. Entonces, señor Fernando, un poquito para conversar acerca de cómo fue un poco la historia, cómo fue que presentó usted. ¿Me está escuchando bien, verdad? Sí, le estoy Oh, escuchando. ok. Entonces, quería más o menos comentarle, usted es el señor Fernando, Fernando Reina, usted más o menos, ¿hace cuánto tiempo presentó COVID? ¿Cuándo fue que empezó con los síntomas más o menos? Ha sido en febrero, ya entre Claro. el 20, ¿no? Uh-huh. Sí, el 20 de febrero más o menos. El 27 de enero más o menos. Eh, Febrero, 27 de enero. claro, Ya, 27 de enero sí. más o menos. Uh-huh. Entonces, comentarles más o menos, usted tiene 54 años, ¿verdad? Sí, doctora, sí. De 54 años. El señor, usted se dedica a la carpintería hace más o menos 30 años, más o menos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y en la Más, carpintería, 35 años por lo menos. uh-huh, y en la carpintería usted no usaba los EPPs, los implementos de seguridad, ¿no? La No, mascarilla, un no, poco. no, nada de eso, nada de eso. Y también un poco comentarles el tema del estilo de vida que tenía usted. No era el mejor estilo de vida, o sea, había tenido una época en la que había consumido bastante alcohol, había consumido un poco de Sí, tabaco, o sí, sea, no hacía actividad claro. física, Sí, cierto. no hacía actividad física, su alimentación tampoco era la mejor, o Ujú. sea, no comía en casa, siempre era comprar comida de la calle, ¿verdad? Así es. Claro. Entonces, ajá, Sí, sí, por el motivo del trabajo a veces, uh-huh, sí. Entonces, mayormente no la cena, más en la casa. Pero lo resto, a veces tal desayuno, almuerzo. Y muchas veces también cenan en la calle. uh-huh, entonces, también comentarles un poquito para saber de su caso, de su historia, para ir empezando, para que un poco puedan tener en cuenta las personas que nos puedan estar escuchando, es también que ustedes, aparte de no usar los EPPs, aparte de la alimentación, tampoco se hacía un examen médico habitual, No, ¿no? O sea, cada año, no era no, ninguno. su rutina. Quizá por eso motivo yo tampoco no pensé que no tenía ningún tipo de enfermedad, pues, no, porque uno que no me ha revisado y otro que no he sentido molestia. Claro, no había ninguna Ujú. molestia. Y muchas personas piensan que como no tienen ningún síntoma, no tienen ninguna molestia, Ujú. entonces ellos están aparentemente sanos, ¿no? Y muchas veces llegan y dicen, pero no sé por qué estoy Así tan es. mal, doctora, si es que yo soy sano, yo no me enfermo de nada. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Pero su hijita me indicó cuando empezamos con esto, que su saturación antes del tema de COVID, su saturación no era muy alta, su saturación llegaba a 94. O sea Y que, yo creo que sí, eso. ¿Qué pasa? Más o menos a la edad de los 20 años, no, 24 años más o menos, me detectaron a mí que tenía pleura, mm, que le dicen también. Entonces, yo creo que todas esas cosas afectó un poco mi pulmón, pues, ¿no? Entonces, bueno, me traté bueno, en un tratamiento, supuestamente mejoré un poco, pero bueno, ya muchos años que no me molestaba para nada, pues. Así que yo de los cuales siempre no he tenido ninguna enfermedad, más al contrario me consideraba sano. Pero donde ya fue la noticia fue pues cuando me agarró el COVID y ya me habían detectado la diabetes. Entonces eso es como que para mí fue pues algo que me impactó más, ¿no? ok. Así es, doctora. Entonces, producto de estos 20 años, casi 30 años que usted no estuvo usando sus EPPs, o sea, su protección, estar con el manejo de la serrín, de un ambiente más o menos, eh, porque usted trabaja con maderas, no solo trabaja con sustancias químicas para evitar que se políe la madera, olores fuertes, también el acerrín,
el ambiente húmedo donde las maderas se tienen que secar, ¿no? Las maderas no vienen secas, se tienen que secar, un proceso. El tema de su pleuritis que ya traía Muchas. anteriormente, todo eso sumó, ¿no? Entonces, al Claro, momento pues, de... dime, pues, Sí, dígame. puede que no sé, mi saturación estaría pues menos de lo normal, ¿no? Porque, o sea, muchas cosas afectaron, ¿no? Aparentemente yo no lo he sentido, pero realmente afectado también. Y como le digo, pues no, gracias a Dios, no sé, fue un milagro que he salido pues a flote, como se dice. Sí, a ver, un poquito comentarles. Al momento del ingreso, yo en realidad atiendo al señor Fernando a raíz de que yo en la mayoría a toda la familia de su esposa, ¿no? A sus cuñados, las esposas de sus cuñados, casi a los 8 o 10 que en la primera ola tuvieron COVID, bueno, yo los atendí, ¿no? Algunos de ellos en casos leves, casos moderados, pero ninguno en caso severo, ¿no? Posterior a ello, me contacté con su hijita para atender a su esposa del señor Fernando, pero en el transcurso de eso, su hija, porque nosotros atendemos a los pacientes y luego damos 3 días de seguimiento, ¿no? No tienen que hacer ningún pago adicional, sino es parte de la consulta. En estos días de seguimiento, su hijita me informa, ¿no? Doctora, pero mi papá también tiene COVID. Y yo le indico, pero ¿cómo está él? Y me dice, no, lo que pasa es que mi papá se siente bien, no se siente tan mal, él dice que esto va a pasar, que no quiere tratamiento médico, ya está así hace una semana, y él nos ha dicho que no, que solo, que es un poco reacio a la atención médica, y nada, entonces yo le comenté, bueno, si es que él no siente que le falte el aire, si no siente mayores problemas, pues déjelo, estaba yo tratando a su esposa. Al tercer día más o menos de seguimiento o cuarto día me indica su hija, doctora, mi papá ahora sí se encuentra muy mal, él ya no puede respirar, me ha dicho que lo lleve a la posta, a algún lugar, porque ya no está pudiendo respirar. Entonces le indico, bueno, no sabemos, su papá se ha hecho exámenes médicos, no, nunca se ha hecho nada, entonces llévelo a la posta, que le saquen la prueba rápida, y un poco que indiquen cómo está, ¿no? Y ahí es donde usted Claro. va a la posta, centro médico, y un poquito cuéntenos sobre eso. Bueno, en ese aspecto, como le vuelvo a mencionar, gracias a Dios, más bien también su jefe es de mi hija, pues, ¿no? Realmente, unos que en cierta parte llegaron a la casa y me vieron, pues, ¿no? Me vieron bien y dijeron, no, eso ya es COVID. Así que me dijo, escoge, comiendo a un policlínico para que puedan verlo. Usted dirá, dije, ya, pues ya, vamos, porque yo también ya sentía la molestia de mis pulmones. A un principio, pero ya a medida que iba pasando los días, ya empecé a sentir ya claramente el pulmón que me empezaba a molestar, porque no podía ni siquiera apoyar mi espalda, acostar ni en el asiento del carro, ni en la silla, pues. Entonces yo dije, ya, bueno, vamos. Entonces llegamos allá, pues, ¿no? Y que me recomendaron inmediatamente me dijo de que tenían que eh, con un oxígeno prácticamente darme pues un poco de oxigenación, ¿no? Entonces, de los cuales que estuvo así, la doctora, pues como yo creo que a un principio también le comenté, me, me dolió, me dijo, ¿no? ¿Tienes plata o no tienes plata? Entonces yo pues en ese momento le digo, no tengo. Bueno, entonces tome sus papeles, usted tiene diabetes, tiene neumonía y tiene COVID, y ya usted sabe a dónde se va. O sea, eso para mí me incomodó bastante, que me dio ganas de ofenderle, pero de la manera que como estoy, me tuve que contener. Y así, hasta que yo llegué a un momento, creo que ahora le vuelvo a repetir, que en realidad cuando yo llegaba a casa,
esa enfermedad de la diabetes. Para mí, yo por noticias que escuchaba siempre, yo sabía de que era pues un mal muy letal, ya con el COVID todo. Ujú. Entonces yo dije, esto no da para más. Prácticamente aquí voy a sufrir mi vida ya. mm, Va a ser por gusto que esté en este mejor. Ahora yo incluso pensaba yo en el balón de gas o en el balón de oxígeno. Yo decía, para que la puedan conseguir, ¿de dónde? Y hacer cola. Y así que mejor lo que hago es suicidarme. Entonces yo solamente esperaba pues que en la noche descansen, duerman todos Ujú. y de subir a mi techo y arrojarme, pues, ¿no? Porque era, como se dice, darle fin a todo, a esa enfermedad más que todo, y darle cargos. Ya prácticamente para mí, yo, la única salida que yo en ese momento había tomado era esperar que duerman y suicidarme, pues, esa es la verdad. Ujú. Bendito Dios, gracias a Dios, que en realidad en ese momento una de mis hijas, Ujú. generador de oxígeno, Ujú. ¿no? Ujú. Y al ver ese generador de oxígeno, para mí fue pues un aliento de vida, que yo decía, ya no van a estar buscando el oxígeno, el balón, que esto, que el otro, haciendo cola, ni nada, sino dije, no, ya consiguieron con esto por lo menos. Y Ujú. eso fue pues prácticamente lo que a mí me salvó la vida, La luz, ¿no? ¿no? Eso como que fue que la luz que usted ya vio ya desistió un poco de la idea Como una de... velita que alumbró a mi persona, porque de lo contrario, pues, como lo pienso y quizás me llena un poco, que no estaría ni hablando, pues, ¿no? Porque ya, para mí ya era pues una cosa que ya no daba más mi persona, no daba más con toda la situación, pues, ¿no? Que es tan difícil conseguir el oxígeno Sí, sí, sí. y, De hecho, hay y bueno, pacientes que la mayoría de casos necesita primero el concentrador, pero el concentrador no les es suficiente y necesitan el balón de oxígeno, ¿no? O hay concentradores que pues, son de 10 hasta de 20, bueno, la mayoría son de 10, pero hay algunos que son de 20, ¿no? Entonces, en el caso de usted, usted más o menos, empezamos nosotros el tratamiento después de una semana de síntomas, más o menos, ¿no, señor Fernando? Después de una semana que usted empezó con más o menos, síntomas, recién empezamos el seguimiento. claro, Ajá. Ok, entonces, un poco también mencionar, ¿no? Yo considero que en ese momento, como siempre le comenté a usted, le comento a todas las personas que pasan con COVID, es un momento en el que uno tiene miedo, ¿no? Y el miedo es indudable porque uno está frente a una enfermedad que no se sabe mucho, que ves que se está muriendo la familia, los amigos, entonces como que uno teme y un poquito hay que ser empáticos, ¿no? Hay que tratar de por el tema médico, me refiero más al tema de la doctora, un poquito más, yo creo, de si tienes plata, bien, y si no tienes plata, ya sabes que te vas a la muerte, entonces como que claro. yo considero que ahí deberíamos ser, ¿no? Porque si uno elige esta profesión, uno elige por vocación, nadie nos obliga, nos coloca una pistola en el cerebro diciendo tienes que estudiar y lo hacemos así, sí, a regañadientes, ¿no? Esto es una decisión, más Eso, que nada. eso es claro, que eso no ayuda, pues legalmente al paciente no ayuda, porque al decirte eso, ya de mandarte a morir o que te vayas a morir ya, pues, ¿no? Pero es muy diferente que te dé un aliento de vida, que te diga, ¿sabes qué? Pero hay formas o Uh -huh. buscar, ¿no? Yo creo que agradezco a su persona y a mucha gente, yo quizás no hay formas como devolverles ese favor o Uh -huh. ese que han hecho con uno. ¿Por qué? Porque a veces, doctora, legalmente, sin usted tampoco no hubiese sido bueno mi rehabilitación.
y yo llegaba pues a un extremo, como estará, y yo le decía, doctora, ¿cuándo voy a salir de esto? Ujú. Sí, sí, Harto, ya, claro. ya no doy, decía, ¿no? Ujú. Pero mira, ahora me siento alegre. Sé que estoy bajo de peso, pero he visto en mi cuerpo Sí. que hay una mejoría, hay un desarrollo en mi cuerpo. ¿Por qué? A un principio yo iba a mi trabajo, solamente miraba sentado, miraba, parecía pues un tipo inservible, que no podía, no estaba. Y yo sabía que no estaba para salir, estuve mal, pero yo decía, está bien, en casa no me faltará un plato de comida, pero se va perjudicando y aparte de eso, hay gastos siempre. Entonces, ¿qué hago? Dije, tengo que salir. Y me he visto obligado a salir. Y la evolución, yo agradecido. No sé cómo agradecer legalmente estas cosas, pero veo bastante mejoría. ¿Mejoría en qué sentido? Pues, o sea, yo a veces cuando muevo la mano, trabajo y digo, gracias a Dios, ya me gané el pan del día, ¿no? Y así, por ejemplo, en la mañana mismo me alegro también, pie. Y a veces ni los dos pies me podía parar, porque como usted sabe que desde un principio cuando yo salí de eso, prácticamente yo tenía que caminar agarrándome de la mesa, de las cosas, agarrándome, porque sentía que mis piernas estaban demasiado débil, que no tenía resistencia. Me voy a sentir feliz cuando en la mañana me levanto, de lo que yo no lo hacía, me paré de un pie y me empecé a poner las medias. O sea, solito me di cuenta que como mis piernas prácticamente han podido resistir ya mi cuerpo, una pierna. Y yo, o sea, no lo he hecho con esas intenciones, sino que no me había dado cuenta, pero cuando me estoy tratando de poner y parado de un pie, dije, uy, qué bendición. Eso quería yo de mi vida, orando. No siento esas molestias. Sí, le tengo un poco miedo total, tampoco le tengo la enfermedad, Ujú. pero quizás un respeto, sí. Sí, ¿No? sí. Entonces, eso es una alegría enorme. Y así, gracias a Dios, me siento, y mira, y me ha dado más hambre, más hambre. Todas estas semanas estoy comiendo de, no sé, ¿no? Dale y dale y dale, come y come. Ujú. Entonces, no tenía yo ese hambre, incluso había perdido el hambre y muchas cosas más, pues, ¿no? Pero ahora ya, gracias a Dios, hay esa mejoría bastante, Ujú. bastante, y de los cuales feliz me siento y agradecido de la vida que me da nuestro Señor, ¿no? Entonces, sé que va a ir mejorando así día a día. Y hay muchas cositas más que a veces ahorita se me ha olvidado conversar, Sí, decirle, sí, pero imagino. gracias a usted también, doctora. Sí, sí, no, no es nada. En realidad es la suma de todos, ¿no? Es la suma de su hija, es la suma de la señorita que venía a colocarle los endovenosos, es la suma de Dios. Claro, En realidad es todo, ¿no? Cuando yo, como le comentaba, cuando yo asumo a un paciente y sobre todo un paciente como severo, ¿no? Como era el caso de usted, ujú, siempre me encomiendo a Dios, ¿no? Hay médicos que no creen en Dios y se respeta y yo sí considero que claro, cada uno con Dios, su tema, como se dice. mi dirección no es la correcta, ¿no? Entonces, y trato de ver al paciente, por lo menos mi formación en la especialidad que es nutriología, un poco de medicina ortomolecular, medicina funcional, que ya usted más o menos conoce, pero que muchas personas no conocen qué es la medicina ortomolecular porque no se practica en el Perú, ¿no? Y la medicina funcional, Ujú, básicamente la medicina funcional es la medicina que ve al paciente como un todo, no ve como una enfermedad, no ve como que el paciente tiene 5 o 10 enfermedades, sino ve al paciente desde un enfoque biológico, psicológico, emocional y integral, ¿no? Y de salud, básicamente. Entonces, en claro, ese enfoque lo vemos
Por eso es que a ustedes las consultas no duran 10 minutos, como en el MINSA, un poquito nosotros demoramos entre 45 a 1 hora preguntándoles desde la parte de la parte emocional, cómo se encuentran, si tienen deudas, si se encuentran deprimidos, algunos están pasando por un proceso de luto, de separación, de divorcios, algunos tienen deudas, se están perdiendo, entonces era lamentable y justo en esta situación política yo sí me veía afectada con el tema. Hay pacientes que están pasando ahorita por COVID y hay pacientes en los que se les estaba diciendo, pues ahorita nos vamos al comunismo, que viene el terrorismo. Y esto, el miedo mata, el miedo mata. Hay personas que decían, doctora, yo me prefiero morir, prefiero morirme con este virus porque ahorita vamos a entrar, yo tengo deudas, ¿cómo voy a pagar estas deudas que tengo? Entonces, si yo me muero, el seguro paga mis deudas. Entonces, este miedo psicológico que aparentemente muchas personas dicen, no, pero no pasa nada, esto son terroristas y empiezan a difamar, ¿no? Entonces, sí afecta, hay personas que se ven afectadas, hay personas que creen en la televisión, no se dan el tiempo de informarse, no tienen el tiempo para leer los libros, que el comunismo ya no existe hace muchos años y no va a existir. Entonces, la gente no sabe ni siquiera qué es comunista, porque le escuchó a un integrante de esta guerra, de no sé, de alguna propaganda, dijo, no, yo no soy comunista. Entonces, un poco falta ese tema de información y de manejar, ¿no? Hay personas que están con estos problemas de salud en este momento y ese tema de miedo que les han infundido el miedo y en realidad yo creo que cuando se habla de terrorismo, ¿qué es terrorismo? Es infundir terror, ¿no? Y al estar diciendo terrorista, 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 que vienen los desastres, entonces Claro. está infundiendo terror, ¿no? Sí, Entonces, doctora, perdón, doctora. sí. La verdad que así como usted me menciona esto del, ¿qué te digo? De las deudas, es muy cierto. Todas personas, yo creo que hayan tenido COVID o no hayan tenido COVID, a veces se han perjudicado por esto de todo. Así que la gran mayoría tiene deudas. Y yo Sí. ya aprendí en mi vida que para mí también tengo deudas, ya sea, Ujú. no diga bancarios, nada de esas cosas, adiós, pero sí tengo deudas que te digo, de repente con el local, trabajos que no he cumplido, ¿no? Pero ellas, disculpándome, me las sombreo, me las pongo en la espalda y no me interesa, porque en algún momento voy a tener que pagarlo. No se trata de que soy conchudo ni nada tampoco. Voy a tener que pagarlo. Me puedo cargar con todo ese problema y perjudicarme mi salud, porque el día que digamos te da un derrame, un parálisis, algo así, Ujú. es que te digo, esa deuda no te va a solucionar nada. Mejor con paciencia, con tranquilidad, uno tiene que buscar estrategias. ¿Cómo vas a poder pagar eso? Ya sea trabajo, ya sea de a poco, pero el caso que uno también como persona de bien, quedar bien, saldar tus cuentas y tranquilo. De Sí. esa manera yo también Ujú. obligado a salir a trabajar, aunque no debo salir, pero me he visto obligado y gracias pues no, a que voy solucionando esos problemas también. Ujú. No los puedo Pero no lo solucionar pueden de a poquito, postergar estoy mucho solucionando. tiempo, ¿no? No hay un tiempo de postergación indefinida. Aparte, en el caso de usted, como bien lo mencionaba, y un poquito haciendo cronología, todo así para que más o menos las personas que nos escuchen puedan entender, usted tuvo un mes entero en tratamiento, o sea, el mes entero, desde que empezó los síntomas, estuvo con medicación, o sea, ya sea los antibióticos, usted estuvo con tratamiento endovenoso, a la vena, estuvo en casa, tuvo su placa de tórax al inicio, fue diagnosticado con diabetes, no sabía que tenía diabetes, fue diagnosticado. Al iniciar nosotros el tratamiento, iniciamos con varios problemas de salud. Dentro de sus diagnósticos, que aquí estoy viendo un poco su historia clínica, estaba la diabetes 2, cuando iniciamos estaba con 159 de glucosa, o sea que era una diabetes descompensada. Ya de por sí el paciente con COVID, cuando se le instaura o se le coloca los corticoides, hacen que Ujú. la glucosa se eleve aún más. Entonces, usted siendo un paciente diabético,
descompensado, o sea, que no estaba controlada su diabetes, más este tratamiento de COVID, su glucosa llegaba a valores de 300, 400 que teníamos que irlo manejando, ¿no? Usted estaba con la insulina, ¿no? La insulina en la mañana, en la noche, aparte con sus pastillas. Entonces, la diabetes de alguna forma no hacía que lleguemos, y es por eso que en un mes entero usted estaba con endovenosos, con tratamientos, y un poquito me fui para otro lado. Entonces, la medicina funcional, desde las deudas y todo, el paciente tiene que estar, y eso es algo que sí hemos estado trabajando con usted. Hablábamos un poco de Dios, hablábamos un poco que no es lo que te pase, sino es cómo lo enfrentas. O sea, todo el mundo tiene situaciones de deudas, de preocupaciones, ¿no? Yo lo puedo asumir con risa, me puedo decir, ay, no me importa. Hay personas que lo interiorizan y les hace daño, ¿no? Entonces, no todos tienen la misma reacción, pero yo sí les indico siempre a mis pacientes, tu salud es lo más importante. Como siempre le digo a usted también, dos inversiones, existen las mejores inversiones, las dos mejores o las dos grandes inversiones, que es en salud y en invertir en educación. Esas dos inversiones son las más grandes. Luego en carros, ¿no? en ropa, en casas, uno se va como llega, ¿no? Si no tiene salud, no tiene nada, ¿no? A veces uno piensa que tiene otras cosas, pero sin salud uno no puede conseguir otras cosas. Y sin educación también uno puede cometer muchas cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, la medicina ortomolecular un poco está basada en lo que es regular la parte bioquímica, ¿no? Un paciente con un problema crónico, en este caso usted es paciente diabético, no sabemos desde hace cuánto tiempo, probablemente hace varios años está con la glucosa alta, es un paciente inflamado. Mayormente las enfermedades crónicas no transmisibles, como son diabetes, hipertensión, asma, alergias, problemas autoinmunes, son problemas que generan inflamación. Ahora, COVID genera ya de por sí una inflamación, entonces usted estaba doblemente inflamado. Entonces, la medicina ortomolecular regula todos esos desbalances bioquímicos que puedan existir, déficit de vitaminas, enzimas, micronutrientes, macronutrientes, enzimas, neurotransmisores. En realidad es todo lo que el mismo cuerpo produce, es la medicina ortomolecular de mano, que complementa con la medicina farmacológica, ¿no? Y hay casos en los que se trabaja con prevención, en donde solamente esta medicina puede trabajarse sola, pero en casos de pacientes con patologías tipo diabetes, van de la mano, ¿no? Entonces, al empezar el tratamiento, empezamos con el diagnóstico de una diabetes descompensada, empezamos con un tema de una fibrosis pulmonar por la plaquita que vimos, la placa de tórax. Era una placa en donde el parénquima estaba comprometido, producto de la pleuritis que el paciente mismo nos indica, y también producto de las mismas actividades profesionales que usted tenía, que era una fibrosis pulmonar moderada, y es por eso que su saturación normal de usted antes de COVID era 94, y usted no era 99 ni 100, era 94. Y ahora le dio un tema de COVID severo, su saturación. Cuando usted empezamos con el tratamiento, usted estaba en 72 de saturación. Con 72 de saturación ya es un criterio que ya usted ya necesitaba ser hospitalizado ingresado a una unidad de cuidados intensivos, porque la saturación le fluctuaba mucho entre 72 y llegó hasta 68. Entonces ya era un criterio para que ingrese a UCI con este antecedente de la diabetes descompensada, de la fibrosis pulmonar, y también tenía el hígado graso, estaba con el tema de sobrepeso. En realidad su PCR, que el PCR nos indica un poco la inflamación del paciente, su PCR de usted, lo normal es menos de 1. Su PCR llegó a estar en 35. Y la ferritina, que también nos indica cómo está el tema de la inflamación, así como los depósitos de hierro, estaba en 600, ¿no? Y en un varón debe ser 150. Y esto es un poco también, aquí me gustaría hacer un paréntesis, informarle a las personas que muchas personas reciben sus exámenes de sangre
y lo comparan con el referencial que está al de al ladito, ¿no? Referencial, estoy en el intervalo, estoy bien. En realidad, ni el médico ni el mismo paciente debería hacer eso, porque esos valores que aparecen al lado son los valores que el laboratorio es el promedio, o sea, la suma de la cantidad de pacientes que se realizaron ese examen con el resultado y la división, o sea, póngase que un ejemplo, si 5 pacientes hicieron la hemoglobina y uno estaba con 13, 12, 11, 10 y 10, se suman los 5, se divide entre 5 y ahí no sale el rango, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese es el valor ideal. Una cosa es valor de referencia y otra cosa es valor ideal. Valor ideal es el valor que, según estudios científicos, se validan que una persona con hemoglobina de 14, por ejemplo, es la hemoglobina que no es un ejemplo que sí es real, una hemoglobina de 14, tanto en hombres como en mujeres, nos indican que esta persona tiene un periodo de longevidad mayor con calidad de vida, ¿no? Entonces, más o menos indicarles esto. Entonces, supremamente inflamado, hígado graso, con sobrepeso, con diabetes descompensada, con fibrosis pulmonar como antecedente. Empezamos así el tratamiento, se empezó con tratamientos endovenosos, tanto vitaminas, ahora aquí también un paréntesis, existen tipos de vitaminas, pero no hay que dar por dar, o sea, si uno no es médico, no debería prescribir. Existen vitaminas, que, por ejemplo, la vitamina C, la Pascoe, es un tipo de vitamina que no te va a matar, pero es una vitamina de 7.5, que en realidad es nada para un sistema inmunológico. O sea, eso es muy bueno para la piel, para las uñas, para el cabello, pero es más estético y no es una vitamina para reforzar el sistema inmunológico, no es una buena dosis, ¿no? Entonces, eso básicamente debe ser prescrito por el médico porque la dosis hace el veneno, ni mucho ni poco es lo bueno. Mucha vitamina C genera oxalatos, calcifica y te puede generar cálculos en el riñón, entonces no es tan bueno. Pacientes que están sufriendo con diálisis, no todo es para todos. Muchas personas dicen, es vitamina, entonces me compro. No todo es para todos. Si es un paciente con cálculos renales, no se le puede dar una dosis muy alta o en todo caso hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Lo mismo, mucho o nada, no altera su sistema inmunológico. O sea, el paciente compra la vitamina C, Pascoe, para que refuerce su sistema inmunológico y en verdad no está comprando para eso, está comprando para su piel, para sus uñas, pero no está comprando para que la refuerce. Entonces, también se tiene que decir que es estético nada más, ¿no? Esa vitamina C es estética. Entonces, con el señor Fernando, empezamos con el tratamiento, al señor se le dieron varios tratamientos endovenosos de vitaminas, no solamente de endovenosos de fármacos que se usaron, sino también de vitaminas. Yo recuerdo que cuando le colocaron la primera vitamina, usted en realidad es un tiempo que también eso es súper importante. El tiempo de colocación es lento, pero no tan lento. O sea, hay personas, hay enfermeras que a veces lo colocan en 6 horas. El tiempo máximo debería ser un tiempo de 2 horas, que es lento, del tratamiento, que es un mix de cosas que se le colocaron endovenoso, ¿no? Pero más de 2 horas no debería ser tampoco el tema de los endovenosos. Ahí un poco la saturación, empezamos como le indico, de 68, 72, y la saturación poco a poco fue mejorando, ¿no, señores, Fernando? Claro, por Pero al supuesto. terminar el tratamiento, o sea, al terminar este mes, el señor Fernando, me gustaría que nos cuente un poquito su experiencia en el proceso, más o menos en el día 18, me parece. Su hijita me comunica, me indica, doctora, mi papito creo que está delirando, pero le digo, ¿pero por qué? Me dice, doctora, lo que pasa es que mi papito ha visto unos hombres sentados ahí al pie de su pateadera, como me indica que eran como 3 hombres, y vino una paloma y se paró en el pecho. Ah, Eh, claro. Me gustaría No, que nos comente un poquito. claro.
Yo le comento, doctora, de que en realidad yo mi cuerpo lo veía como si estuviera en el espacio, o sea, entre las nubes, por decir. Y yo veía pues de que habían unos hombres vestidos con una sotana totalmente negro, todo cubierto la cabeza, todo. Solamente eran dos agujeritos para la vista porque ni la boca ni el rostro no se veía. Ujú. Entonces ellos veían de que yo estaba ahí botado. Entonces, en la forma que yo lo veía, ellos venían a levantarme ya. Ujú. Lo estoy viendo, entonces, pero mi cuerpo estaba botado. Mi cuerpo estaba botado. En eso yo veo que se aparece pues una pequeña, ¿qué te puedo decir? Manadas o banda de paloma, ¿no? Ujú. Pero es unos seis o cinco palomas, Ujú. pero yo lo veo, venían a su atrás de los que estaban de negro, y en eso uno de ellos Ok. se desvía, se sale del grupo y se viene a parar en mi hombro. Ah, Y yo entiendo. inmediatamente agarro y ¡pum! Mi hombro en ese instante. Mira, ¿cómo será que no había nada? Y yo a mi hija le digo, pues, eh, Paloma se paró aquí en mi hombro, ahorita se ha parado. Y ella, pues, para salir seguramente no darme mucho, o qué te digo, preguntas, algo así, solamente me dijo, ah, sí, seguramente ha entrado, ¿no? Pero no era así, sino que para mí eso ha Ujú. sido, como se dice, es como la presencia de, o no sé si puedo decir, un ángel que me haya agarrado a mí para yo despertarme y no irme pues más allá. Es como Ujú. oportunidad más en la vida. Eso entendí luego ya. En Ujú. ese momento, nada. En ese momento para mí fue algo sorprendente de que esa paloma me haya despertado. Paloma no se paraba en mi hombro. Prácticamente pues era para que esos señores me levanten y sabe Dios si era muerto, pues, ¿no? Sí, Y así sí. Eh, cositas, tío, doctora. la palomita en realidad es el Espíritu Santo, ¿no? Que viene en forma de paloma, ¿no? Y yo siempre conversaba con usted, usted decía, doctora, pero ya van 18 y más o menos en el día que pasó esto, eran los días negros, ¿no? Como siempre les explico a mis pacientes, 18, 19, 20 son los días negros en donde si el paciente Claro. pasa, ya está asegurada un poco la vida y ya se va, el 60% del riesgo se va, ¿no? Entonces, justo pasó esto en el día 18. Entonces, cuando su hijita me comentó, me dijo esto, le dije, bueno, eso es una buena señal. Por ahí la paloma significa el Espíritu Santo y de aquí vamos a empezar a ver mejorías, ¿no? Porque con todo lo que, como les he narrado, era un casito severo, ¿no? No era un COVID. Y ahorita voy a pasar más o menos para ver su plaquita, que es un caso severo, ¿no? Claro. De hecho, yo le hablé a su hija Sí, y le comenté que había una probabilidad de que usted use el tema del ventilador de manera permanente, ¿no? En 2, 4 litros que use permanentemente ya de por vida, ¿no? Por el grado de compromiso de su placa, por la sintomatología que había venido teniendo. Entonces me dijo, sí, doctora, pero si mi papá se va a quedar en la vida, no importa con oxígeno, será lo que Dios diga. Yo voy a aceptar esa decisión, ¿no? Y yo le dije, bueno, vamos a dejarlo, esa es una posibilidad, no es una certeza, era una posibilidad por cómo estaba yendo, mira, ¿no? usted me dice esas cosas. ¿Cómo no puedo estar feliz y agradecido a la vida Uh -huh. Sí, pues. de que realmente no necesito esas cosas? Como le vuelvo a repetir, veo la mejora en mi ser, en mi cuerpo. Día tras día me sorprende. Sé que no puedo abusar, Sí. pero cuando uno
O sea, en el momento no me doy cuenta, pero a lo que pasó a los minutos, ¿ah? Lo que yo no lo hacía como lo hice y ese rato para mí es una alegría enorme, una satisfacción en mi ser, en mi cuerpo. Y digo, solamente me vuelvo porque digo, gracias Dios, digo, toda esa vida que me vas dando. ¿M? Y agradecido la oportunidad, doctora. Así que Sí, sí, sí. Y eso feliz, también ¿no? Porque ahorita mismo, un poco le comentaba cuando siento, estaba malito, yo le comentaba, ¿no? Le decía, cuando usted estaba ahí, no podía hablar, básicamente yo hablaba sola con su hija y usted escuchaba, ¿no? Yo le decía, claro, si hay ahorita alguna pena, algún perdón, alguna catarsis, decir, he hecho esto mal, pero de aquí es, el COVID llega, no es por qué, ¿no? Sino muchas personas dicen, pero ¿por qué a mí? Si no es para qué llegó. Llegó para cambiarse, porque hay un antes y hay un después de COVID, ¿no? La persona no puede volver a ser la misma que fue antes, porque eso sería no aprender de lo que pasó, tanto de la alimentación, del cuidado, del quererse más a uno mismo que a las cosas materiales, ¿no? Muchas personas se cuidan, ¿no? Se compran un carro, no lo quieren ni quiñar, lo llevan cada semana, lo aceitan, le cambian las fundas, la mejor funda. Cuando una persona va al tema de salud, ay, pero ¿cuál es lo más barato? Para su salud lo más barato, pero para el carro lo mejor cada semana y la persona ni siquiera se va a hacer un chequeo cada mes o cada año, perdón, cada 6 meses, pero al carro lo llevan cada 2 meses. Entonces, eso es un tienes mucho. poco como vemos, ¿no? Vemos un poco, somos muy materialistas y también somos muy poco de querernos, ¿no? ¿Cómo podemos querer a otros si no nos queremos a nosotros, ¿no? Entonces, un poco también cambió eso, ¿no? El para qué le dio eso, para que usted tome en cuenta más. Y hay cosas, nosotros no valoramos lo que no perdemos, ¿no? Cuando lo perdemos, ahí recién valoramos. Cuando usted estuvo un poco apartado de la salud, o sea, cuando usted sintió la falta de salud, usted valoró la salud y ahora que la tiene, desde cómo respira, desde cómo se levanta, cómo camina, valora cosas que aparentemente nosotros, como ayer le comentaba a un paciente, le decía, usted siempre se compara con lo mejor, me decía, doctora, pero yo no soy la persona más bonita, yo no soy le digo, pero tienes 2 brazos, 2 piernas, eres independiente. Estás comparándote con las mejores personas, con personas aparentemente 100% bien. Ahora de corazón no sabemos, ¿no? Pero ¿por qué no te comparas con un paciente con cáncer, con un paciente con cáncer en tercera fase? Esa persona desearía tener la tercera parte de la que tú tienes. Y tú te estás comparando con otros. Entonces, es un poco, ¿no? Aparte, la alimentación, también se trabajó un tema de la alimentación. ¿Qué alimentos hay que consumir cuando uno está con COVID? ¿Qué alimentos no se debe consumir? Descartar los lácteos, descartar los alimentos alergénicos, inflamatorios. Y eso también un poco que ayudó, ¿no? Usted no estaba subiendo mucho de peso porque algunas recomendaciones se les indica a los familiares y su hijita me decía, doctora, pero yo tengo miedo de darle a mi papito porque no sé qué tal le hace daño y él le decía, no, tienes que darle, aliméntalo así, 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 y ya de ahí un poco fue más rápida su recuperación, ¿no? Y el tema de la recuperación también es post, ¿no? Una vez que terminamos el mes y continuó, ¿no? Usted sus terapias de inflar, sus globos, de subir, de la actividad física. Y ya más o menos usted salió a los 2 meses después de haber dado de alta, ¿no? Más o menos. ¿A la calle al cuánto tiempo salió? Sí, no, yo he salido más o menos a los 3 meses ya salía. 3 meses, 2 meses y medio mínimo. Sí, sí, demoró, Sí, ya no salía fue muy rápido, y ¿no? No fue muy rápido y esa es la claro. idea, ¿no? Para un caso severo. Ahorita voy a compartir mi pantalla para explicarle, ay Dios, ¿dónde está? Ujú. Voy a explicarle un poco.
No, lo peor de todo que veo que mi batería está abajo. ¿Su batería ya se está muriendo? ¿Sí me ha escuchado? Yo pensé que no me había escuchado. No sé qué está pasando. No puedo compartir mi pantalla en... Normal estamos, doctora. Ahorita solucionas. Fácil, no te desesperes. ¿Tu batería? Ah, no, todavía. Se va Pero tengo que prevenir, pues. Oye, normal habla, pues. Sí, estoy hablando, sino que ella está buscando algo. Sí, ahorita voy a... Lo que pasa es que quiero compartir la pantallita de la Ya, yo la pantalla. entiendo. Pero Vamos a ver. Ujú. No sé si puede ver. No, creo que no puede verme, ¿no? Estoy... No, pero hay un pedacito, ahora sí. Ahora sí. Aquí quería compartirle la pantalla en donde estaban sus resultados. Más o menos sus resultados Ujú. aquí me sale, bueno, no sé por qué no puedo compartirlo. Me sale hallazgos compatible para Ya. COVID categoría ERVI 8. Esto fue más o menos en el día 14, 15 más o menos de placa. Ujú. Y ahí me indica, ¿no? Que más o menos la categoría de su placa es que es un ERVI 8, ¿no? Y más o menos, ¿qué es un ERVI 8? Un ERVI 8 es un pulmón, como le indicaba, que pues está severamente comprometido, es un grado severo, ERVI 8 es un grado severo asociado a neumonía, ¿no? Es un compromiso severo y es Ujú. por eso que yo le indicaba el tema del probable uso del concentrador, ¿no? De oxígeno. Bueno, no sé por qué no puedo compartir mi pantalla, pero bueno, lo vamos a dejar así. Eh, ya no sé Ya. cuánto tiempo estamos. Pensé que iba a ser esto 10, 15 minutos, pero en realidad se ha prolongado un poquito porque hay que explicar en detalle cómo ha sido la evolución, ¿no? Y un poco, ahorita también existen algunos testimonios que no necesariamente a veces son reales, ¿no? Entonces, algunos de los testimonios, como siempre, ¿no? Ha existido lo bueno y también existen algunos testimonios que no son tan reales, ¿no? En este caso, por eso indiqué su nombre, usted, para que hable, porque esto un poco ayuda, ¿no? A que las personas puedan tener mayor credibilidad, ¿no? Así es, señor Fernando. No sé si quisiera decir algunas palabras ya para despedirnos o hacer preguntarme algo o sus palabras como recomendación a algunas personas que estén Eh, pasando por una situación similar a la que usted pasó. claro. Bueno, lo que mayormente le quería preguntar era sobre mi salud, doctora. Eh, yo creo que es así y me gustaría reforzarme un poco lo que es con vitaminas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer al respecto? Sí, sí, no se Bueno, ¿cómo preocupe. haríamos eso para que usted me pueda recomendar? Ahora otro, a ver,
discúlpeme que no sé si estará al alcance de usted. No sé si, o sea, que quería preguntarle, como qué cosas podría consumir. O sea, yo noto que, o sea, estos últimos días, como si no existiera la diabetes para mí. ¿Por qué? Porque no siento ni, o sea, no es de que por este motivo me está pasando esto, o mi cuerpo se decayó, o me siento esto. No, nada, normal, Ujú. ¿ya? A Y ver. hay muchas cosas que estoy evitando, Ujú. ¿no? Entonces me gustaría saber como qué cosas puedo consumir, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cítrico no tomo mucho, pero necesito también pues calorías, ¿no? Entonces por ahí que me contengo un poco y a veces Ok, digo, ¿qué siento? Digo, ¿qué hago? Entonces ok. me A gustaría que ver, me ayude, doctora. esto, sí, como, a veces no termino de hablar porque son varias cositas que tengo que comentarles. Entonces, yo hice un poco para Ya, comentarles la especialidad en nutriología. ¿Qué es nutriología? Es un médico que estudia nutrición. No lo hice en Perú porque no existe la especialidad acá, solo existe nutrición, ¿no? Y no como especialidad para un ujú, médico, ¿no? Entonces, yo ahora, ya, después de haber estudiado eso, pienso que todos los médicos deberían estudiar un tema de nutrición dentro de su currícula. Si bien es cierto, como médicos llevamos un semestre, pero me parece que es muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento lo es todo, ¿no? Básicamente, la diferencia entre el nutricionista y el médico nutriólogo es que nosotros, en mi caso, también podemos contar calorías para los pacientes que quieran bajar de peso, pacientes obesos con sobrepeso, pero lo básico no es eso, sino para determinadas patologías tipo tiroides, tipo próstata, diabetes, hipertensión, existe un tipo de alimentación específica para todo eso, para cada. Entonces, el paciente no solo recibe su tratamiento médico, su tratamiento ortomolecular, estimulando, por ejemplo, en el caso de la diabetes, estimulamos la insulina para que no haya esta resistencia y para que la glucosa pueda entrar a la célula, porque la insulina es como que el portero de la célula. Entonces, si no hay portero, la glucosa no entra a la célula y la glucosa se mantiene en sangre. Y ahí, aparentemente a comienzos no hay molestias, pero esto va dañando órganos blancos, riñón, va dañando de a poco. Entonces, la diabetes, la hipertensión, y hay problemas autoinmunes, y son problemas crónicos. La persona hasta el último suspiro va a morir con eso. Entonces, el paciente tiene que estarse controlando. Usted pasó este tiempo, se controló, pero ahora hay que seguir haciendo un control cómo está su glucosa. Tiene que consumir su pastilla para la diabetes. No, la diabetes no se curó, la diabetes sigue, la diabetes no tiene síntomas, sí. ¿Por qué? Porque ujú, usted también, al igual que la hipertensión, doctora, pero yo no tengo síntomas, pero de pronto, de la noche a la mañana, uy, se murió. Pero él estaba tan bien, ¿por qué se murió? Porque la presión subió, hizo su pico más alto y le dio un infarto. Entonces, lo mismo pasa con la diabetes, ¿no? La diabetes, poco a poco el paciente, algunos llegan solamente porque, doctora, mi visión ha empezado a bajar, estoy viendo más borroso, ya no veo bien. Tenía una diabetes de 10, 15 años, entonces los pacientes que no hacen un seguimiento adecuado, tanto en el estilo de vida, porque no es comer por comer, es la alimentación que va a tener. En el caso de usted, bajar los azúcares, todo lo que son los refinados, hay que tener control bastante con los refinados por el tema de la diabetes. Ahora, hay que comer con calidad, no cantidad, no comer pan. Si uno va a comer, puede ser unas galletas de arroz sin gluten, pero hay que tener bastante cuidado con el tema de la diabetes. Usted tiene que estar medicado para su diabetes. Hay que buscar la medicación exacta para ese tema y no todos los pacientes consumen lo mismo. Usted es diabético,
su hija puede ser diabética y la medicación va a ser diferente porque los organismos son diferentes, el tratamiento es personalizado. En el tema de las vitaminas, se va a elaborar más o menos, ya han pasado más o menos 4 meses después de que empezamos, así es que viene un refuerzo de vitaminas, básicamente por las restricciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los cítricos que no está consumiendo. En el caso, hay algunos pacientes que les queda algunas secuelas, algunas secuelas en algún grado, ¿no? Por ejemplo, a algunos les queda las especie de manchitas, a algunos les ha salido como un rash en todo el cuerpo, algunos es más notorio, en algunos es menos notorio, y les queda algunas manchitas producto de eso, a algunos les queda el tema de las alergias, del estar tosiendo cada rato, del deseo de tener tos. Entonces hay algunos, son diferentes, ¿no? Dependiendo de eso se va a preparar un multivitamínico para que se coloque de manera endovenosa, ¿no? Así es. Ya, doctora.